En Navidad todo es dulzura, menos cuando la verdad decide encenderse. Hoy en Culturiza como puedas nos adentramos en Amarga Navidad, el último estallido emocional de Pedro Almodóvar. Culturiza como puedas. Cine, series y cultura sin límites y sin complejos. Saludos culturales pero informales. Soy Luis Campoy y una semana más os doy la bienvenida a Culturiza como puedas, donde el cine se vive, se sufre y se celebra. Hoy desplegamos el mantón de Manila para adentrarnos en Amarga Navidad, el nuevo torbellino emocional de Pedro Almodóvar. Luis Campoy, es decir, un servidor, firma la crítica con bisturí y devoción. Jurásico nos guía por los pliegues del universo almodovariano, lleno de colores imposibles y heridas que nunca cierran. El Vigía ilumina la lectura sociopolítica, porque en Almodóvar nada es casual y todo arde. Y en El último rollo, el gran Javier Quirce, un escritor al que dentro de poco le haremos una entrevista, y el no menos grande Francisco Martínez Vegazo, se enfrentan al dilema definitivo: ¿genio absoluto o director sobrevalorado? Empezamos el melodrama y lo hacemos con la crítica de cine. El cine es cultura. La semana pasada llegaba a los cines una de las dos películas españolas más esperadas del año, Torrente Presidente, que está arrasando en taquilla con un éxito aún mayor de lo esperado. Una semana después se estrena Amarga Navidad, el nuevo trabajo de Pedro Almodóvar, que estaba llamada a ser el otro gran bombazo anual del cine español. El resultado, desde el punto de vista comercial, de la coexistencia en las carteleras de ambas propuestas, no deja lugar a dudas sobre la conveniencia de estrenar casi simultáneamente ambas películas. Torrente se merienda sin piedad a Almodóvar, decía el otro día un titular. A ver, evidentemente son películas que nada tienen que ver la una con la otra y que en teoría no van dirigidas al mismo segmento de público. Eso está claro. Pero en estos tiempos en que la gente va cada vez menos al cine, tengo claro que las dos coinciden en que tienen como destinatario común a un tipo de espectador medio que apoya al cine patrio, pero no mucho, que solo ve una película española al año y que, ante esta coincidencia, habrá tenido que elegir. Yo me pregunto, ¿de verdad era necesario estrenar la una apenas una semana después de la otra? ¿De verdad no había más fechas disponibles a lo largo de todo un año? En cuanto a Amarga Navidad propiamente dicha, hay algo casi de ritual en hablar sobre una nueva película de Pedro Almodóvar. Uno siente la obligación tácita de comenzar celebrando sus indudables y fastuosos logros estéticos: el color, el vestuario, el diseño de producción, la composición de los encuadres, esa iconografía tan reconocible que ya forma parte del patrimonio audiovisual español. Pero llega un punto en el que repetir este mantra deja de tener sentido, sobre todo cuando la película que tenemos delante, en este caso Amarga Navidad, vuelve a evidenciar un problema que se ha vuelto crónico en su cine: la distancia cada vez mayor entre la brillantez formal y la pobreza dramática, al menos de gran parte de esta película. Amarga Navidad, que como de costumbre cuenta con un guión escrito por Pedro Almodóvar, que a continuación lo ha plasmado en imágenes, narra dos historias aparentemente independientes, una enmarcada en el año 2004 y la otra en la actualidad. En la primera de ellas conocemos a Elsa, una directora de cine con una crisis de ansiedad que sobrevive económicamente gracias a la publicidad y que un día decide volver a dirigir una película, para lo cual primero tiene que escribir un guión, para lo cual se inspira en las personas de su vida cotidiana. La otra historia involucra a Raúl, otro director de cine asimismo en crisis,
que está tratando de finalizar el guión de la que quiere que sea su nueva película, para cuyos personajes se inspira también en sí mismo y en las personas que le rodean. Porque, digámoslo ya, Almodóvar es Raúl y Raúl es Elsa. Es decir, lo que Amarga Navidad pretende ser es un juego de espejos en el que unas personas y unos personajes se miran a la vez a sí mismos y a su reflejo, porque, como decía San Agustín, yo soy dos y estoy en cada uno de los dos por completo. Más allá de este artificio, que está bastante peor resuelto de lo que sobre el papel prometía, lo primero que tengo que decir es que Pedro Almodóvar sigue siendo un estilista impecable. Pero demasiadas de las escenas que imagina me parecen sorprendentemente esquemáticas, pueriles e incluso sostenidas por diálogos que rozan lo inverosímil, si no fuera por la profesionalidad de los actores que los recitan. En este caso, Bárbara Leni, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez Gijón, Patrick Criado, Kim Gutiérrez, Milena Smith o una Carmen Machi que parece una caricatura de sí misma. Me da la sensación de que el director rueda ya únicamente para sus devotos, para ese público que celebra cualquier guiño, cualquier gesto, cualquier repetición de sus tics autorales, mientras ignora deliberadamente a quienes le señalan que su cine lleva años atrapado en un bucle. También me pesa, como últimamente, la sensación de que en su filmografía reciente existe una cuota obligatoria, casi un decreto interno, de personajes abiertamente homosexuales o en proceso de serlo si la trama lo requiere. No es una cuestión de representación, que siempre es bienvenida. Me lo van a decir a mí, sino de previsibilidad. Cuando la inclusión deja de ser orgánica y se convierte en marca registrada, pierde fuerza dramática y se vuelve un gesto automático. Luego están las monerías supuestamente hilarantes marca de la casa, como el personaje de Patrick Criado, que es bombero, pero que se saca una pasta haciendo de boy, o sea, haciendo striptease en despedidas de soltera, y que además, aunque usa como nombre artístico el apodo de Bo, escrito B-E-A-U, como Bogest, en realidad se llama Bonifacio. Estas chorradas, con perdón, tal vez tuvieran gracia hace 40 años, pero ahora lo que hacen es restar verosimilitud a la trama principal, sea cual sea esta. Porque, ¿qué es más importante? ¿El drama de Elsa, que se culpabiliza por la muerte de su madre y se refugia en los brazos del bombero torero, del bombero stripper, hasta que se da cuenta de que quien realmente la necesita es su amiga a punto de suicidarse? ¿O la historia de Raúl, el cineasta aquejado de sequía creativa, que bebe en las fuentes de las historias personales de sus amigos y los amigos de sus amigos, de quienes se aprovecha y se beneficia, ambos entre comillas, sin pedirles permiso? Y es que lo único que me gustó realmente de Amarga Navidad fue ese juego de metacine y metaliteratura que articula la película. Un escritor que crea un escritor, que crea una escritora, que crea otra escritora. Una cadena de muñecas rusas donde Almodóvar parece hablar de sí mismo sin disimularlo. El problema es que esta estructura, que podría ser fascinante, acaba funcionando como confesión involuntaria. La película transmite la sensación de que al director le falta inspiración y que, ante ese vacío, recurre sin pudor a historias personales propias y ajenas para rellenar huecos. Amarga Navidad, al final, no es un desastre, aunque al principio todo apuntaba a que sí lo iba a ser. Su primera hora me recordó peligrosamente a sandeces como Los amantes pasajeros, felizmente superada gracias a los éxitos sucesivos de la excelente Dolor y Gloria o, en menor medida, Madres paralelas. Pero hace falta que una buena historia
sea contada con solvencia y sin tanto mamoneo de situaciones chorras y diálogos sin fuste. Y eso solo se produce en la última media hora, cuando el drama real, tangible, de la maravillosa Bárbara Leni y su amiga Milena Smith estalla en toda su magnitud. Y sobre todo, cuando unos extraordinarios Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez Gijón se echan en cara no pocas verdades sobre la amistad, la manipulación emocional y el uso indiscriminado de la memoria sensible que compartimos los unos con los otros. Mi conclusión sería que, aunque Amarga Navidad tiene momentos de lucidez, destellos de humor, interpretaciones sólidas y una puesta en escena que sigue siendo inconfundible, también me confirma que Almodóvar, cuando no ve otra salida, escribe y filma desde la comodidad, protegido por su propio mito y por un público que lo aplaude haga lo que haga. Quizá por eso sus detractores le importan tan poco. No los necesita para seguir siendo Almodóvar. Lo que sí necesitaría, pienso yo, sería volver a encontrar en sí mismo la capacidad de volver a sorprender, volver a arriesgar, volver a incomodar, volver, en definitiva, a ser el cineasta que un día rompió moldes, en lugar de conformarse con repetirlos. Cultura jurásica. Todo el programa de hoy versa alrededor de Pedro Almodóvar, y yo siento mucha curiosidad por conocer qué nos va a contar Jurásico al respecto. Hola, amigos de la cultura, amigos de la gran cultura. Hoy, en Culturiza como puedas, vamos a hablar un poquito de Almodóvar. Y sí, soy jurásico y alguna cosilla quiero comentar. Si algo puede definir a Almodóvar, en mi opinión, es que es camaleónico. Desde su primera época hasta la última, su cine ha evolucionado una barbaridad. Ya se le veían luces y se le veían detalles al principio, pero realmente la profundidad de su película, la verdad es que sus películas, perdón, la verdad es que no te das cuenta hasta que las vas viendo todas en conjunto y te das cuenta de que hay mucha basurilla, al menos para mí, y sin embargo hay alguna que otra que sí que merece la pena, o bien por guión o bien por argumento. ¿Qué atrás quedan las primeras películas de los años 80, en las cuales, os cuento una anécdota, un amigo mío me decía que no podía ir al cine a verlas porque no se iba a gastar lo mismo para ver Star Wars que para ver Almodóvar, porque decía que le estaban tangando y tenía razón. Otra anécdota muy típica que se decía era que para qué ir a ver una película de Almodóvar cuando salías al balcón y veías ese ambiente, sobre todo si vivías en el casco antiguo de las ciudades. Y bueno, sí, cierto es que de todo hay un poco, pero la verdad es que ha evolucionado mucho, mucho, mucho. Os voy a ser sincero, a mí nunca ha sido santo de mi devoción completamente, hasta que vi Todo sobre mi madre. Sinceramente me encantó. Y efectivamente, resulta que es una de las más emotivas, de las más románticas que puede tener Almodóvar, en el sentido romántico amplio de la palabra. Bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Que sí, que Almodóvar está ahí, lleva muchos años ahí y hasta que le quede traca seguirá en la guerra, que es como tiene que ser, porque a fin de cuentas los viejos cineastas nunca mueren y Almodóvar lo era y lo es. No será lo que más me guste, no iré nunca o no iré siempre al cine, pero de vez en cuando te la suelta y de vez en cuando triunfa. O por no decir que siempre triunfa, pero de vez en cuando al menos triunfa para mí. Un abrazo muy grande y ya sabéis, culturizar como podáis. Un ático en Babel. Desde su ático, situado en lo alto de la Torre de Babel, escuchamos las doctas palabras de nuestro irreverente colaborador, el Vigía. Queridos conciudadanos de Babel, en los últimos años vienen produciéndose en nuestra piel de toro una media superior a los 300 largometrajes anuales. Más del 50% de la recaudación patria se la llevan las 10 películas más taquilleras.
En la cúspide del top 10 hispano, de manera destacada, siempre se encuentra indefectiblemente una producción de Santiago Segura, seguida a distancia por comedias de corte claramente comercial, producidas por el duopolio televisivo privado nacional. Es más, en las últimas semanas se ha conocido un dato sangrante. Más de la mitad de las películas producidas en España recaudan menos de 1.000 € en taquilla. Hemos de tener en cuenta que el presupuesto medio de una producción española oscila entre los 2 y los 3 millones de euros. Se estima que nuestra cinematografía engulle unos 100 millones de euros en subvenciones directas anuales, que sumados a las indirectas alcanza unos 250 millones de euros al año. Hasta aquí los datos fríos, objetivos, y que nos llevan a una pregunta ineludible. ¿Esta situación es sostenible en el tiempo? ¿Puede un sector económico depender de una manera tan ostensible del presupuesto público? Vista su necesidad de financiarse con los presupuestos, mejor dicho, con los impuestos de los ciudadanos, ¿se puede considerar la industria cinematográfica española una empresa pública más dentro del paraguas de la SEPI o una dirección general más dentro del organigrama del Ministerio de Cultura en lugar de un actor económico privado? Es obvio que cada cual tendrá su propia opinión, muchas veces impregnada de ideología y de posicionamiento político. Eso sí, la realidad al desnudo lleva a una conclusión descarnada. Más del 90% del cine patrio, tal y como está concebido hoy en día, claramente de espaldas a la taquilla y a los gustos del público español, desaparecería si dejase de subvencionarse. ¿Aspira nuestro cine a un modelo para ciertas élites ultra subvencionado, como representa Pedro Almodóvar? El último rollo. El último rollo es la sección final de nuestro podcast. El colofón, la guinda del pastel. Hoy también lo vamos a dedicar a Pedro Almodóvar y vamos a escuchar dos opiniones acerca de él que nos brindan dos de nuestros colaboradores. El primero de ellos es Francisco Martínez Vegazo, ya lo conocéis, y el segundo debuta hoy y se llama Javier Quirce. Javier Quirce es un gran escritor al que dentro de poco le haremos una entrevista en profundidad. De momento, escuchamos a los dos sus reflexiones almodovarianas. Formalmente, al comienzo, todo lo que es el cine de Pedro Almodóvar, la sensación que yo tenía siempre era que cualquiera podía hacer una película. La realización era muy pobre, da igual dónde estaba colocada la cámara. Todo lo que le procuraba o le importaba a este hombre era todo ese tipo de personajes esperpénticos, de provocación para epatar, con lo cual te daba la sensación de que, bueno, siendo un poco provocador, cualquiera puede hacer una película en esa época, ¿no? En ese proceso tan expansivo de la España que iba a ser la más moderna, ¿no? De rompedora, ¿no? Pero no sé, yo creo que analizando el tiempo, cuando ves una de esas películas resultan infantiles, por no decir patéticas, ¿no? Y esperpénticas. Yo ya en su día me lo pareció, pero bueno, hay gente que le parece lo máximo de la modernidad, ¿no? Después la evolución estilística de este hombre y técnica se ha ido depurando aunque también es cierto que ese uso del color al principio era como una norma de él, una especie de sello de identidad, pero en muchos casos eran interiores que parecían más bien un poco arteras, ¿no? Esos rojos, esos verdes, esas mezclas un poco que, bueno, un poco se podían ver, yo creo, con la España de la época, pero bueno.
a él le gustaba esa utilización del color como algo específico o un sello propio, ¿no? Y después es indiscutible que este hombre ha mejorado notablemente su manera de realizar. Creo que se ha preocupado mucho más por la forma. Creo que comprendió de que evidentemente su cine inicial, la forma le importaba un carajo, sino todo era el tema de los personajes que aparecían por doquier diciendo barbaridades o rompiendo un poco con esa moralina o esa moral de la época. Pero bueno, sobre todo eh, cuando se dice que este director tiene una capacidad proverbial de bucear en los micromundos humanos, sobre todo los femeninos, yo creo que igualmente ha pasado de ese esperpento de mujeres y tal esperpénticas y casi que fuera de su época, ¿no? Ha ido pasando a un poco a lo contrario, ¿no? A una ampulosidad y un exceso de dramatismo hipertrofiado. No sé, es como parte de la zafia comedia, de la casposa comedia, al mundo de lo ridículo, y pasando por el medio por el tema de los dramones, de las influencias de lorquianas, pero en el sentido no ya teatralizado, sino, no sé, un poco todo muy exacerbado, muy en el fondo con una capacidad de provocación, pero que visto un poco no es provocación, es que a veces abruma en lo patético. No sé, yo no veo esos milagros que se hablan de su cine, de capacidad de análisis, salvo que yo sea un miope, evidentemente. O soy un alienígena, desde luego mis padres no me lo dijeron, o no quiero pertenecer a ese mundo de snob y de eruditos que luego del bastardeo que le parece que todo lo que hacía Almodóvar era una genialidad y no comprendía que realmente a veces era una pura provocación y cierto grado de patetismo. Y yo creo que con el tiempo lo ha ido depurando hasta llegar a esta película que es posiblemente la menos almodovariana, que es la que más me gusta, que es la de la habitación de al lado, que me parece una joya absoluta, ¿no? Espero que esta última que se va a estrenar, que es La amarga Navidad, pues un poco sí tendrá la calidad formal que ya está presentando en su nuevo cine, pero espero que analice que sea una película mucho más pulida también a nivel de diálogo, de dibujo de personajes, de profundidad, sobre todo sin necesidad de esos subrayados y esos excesos que tanto critico de él, ¿no? Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Javier Quirce, el autor de la serie Negra Stepberg, hombre de mundo, viajado, leído y grandísimo cinéfilo. Y a continuación voy a hacer una pequeña reflexión, un pequeño análisis de lo que significa para mí el cine de Pedro Almodóvar. En el cine de Pedro Almodóvar hay tres elementos que funcionan como señas de identidad claras, clarísimas: la fotografía, la música y la luz. No son simples acompañamientos, sino pilares expresivos que construyen su universo. Eh, la fotografía en Pedro Almodóvar no busca neutralidad, sino carácter. Cada encuadre está pensado para transmitir una emoción concreta. Los colores son intensos y deliberadamente artificiales. Ojos profundos, azules eléctricos, amarillos casi irreales. No representan en ningún momento el mundo tal y como es, sino cómo lo viven sus personajes. Hay una clara herencia pictórica, desde el pop a la tradición española, donde el color se convierte en lenguaje emocional. Los espacios también hablan, interiores curiosamente diseñados, objetos que cuentan historias, composiciones que encierran a los personajes o los exponen. La música, muchas veces ligada al trabajo de Alberto Iglesias, actúa como una extensión del alma de la película. No subraya de forma obvia, sino que envuelve. Sus partituras tienen algo hipnótico, melancólico, a veces casi obsesivo. Acompañan el dolor, el deseo o la tensión sin necesidad de palabras. Y cuando Almodóvar introduce canciones, copla, bolero, pop, lo hace con una intención claramente dramática. No son fondos, son relato. La música en su cine recuerda, insiste, hiere. La luz es otro de sus sellos más reconocibles. No busca el realismo naturalista, sino una iluminación que modele la emoción. La luz en Almodóvar es limpia, a menudo frontal, sin miedo a mostrar. No hay sombra para esconderse, todo queda expuesto.
En otras ocasiones, la luz se vuelve más íntima, más cálida, envolviendo a los personajes de una forma casi táctil. Pero incluso entonces hay una sensación de control absoluto. Cada fuente de luz parece colocada para revelar algo, nunca para disimular. Estas tres emociones, imagen, sonido y luz, están profundamente conectadas con una identidad cultural española, que no deja de ser folclórica ni superficial. Hay ecos de la tradición, la intensidad emocional, el peso del pasado y siempre una cierta teatralidad, pero reinterpretados desde la modernidad. Almodóvar no reproduce España, la reimagina. El resultado es un estilo reconocible al instante. No importa la historia concreta, basta un plano, una melodía, una forma de iluminar un rostro para saber que estamos dentro de su mundo. Un mundo donde lo estético no es adorno, sino una forma de decir lo que las palabras no alcanzan. Veo en el cine de Almodóvar muchísimos reflejos al cine europeo clásico, principalmente el realismo italiano y a ese grandísimo monstruo cinematográfico que se llama Federico Fellini. Fellini transmitió emociones, teatro, personajes rotos por dentro, emociones intensas, tanto del mundo lumpen como prostitutas, delincuentes, artistas, como mujeres siempre al borde de un ataque de nervios. Almodóvar representa a España en buena medida en la transición, todos los conflictos culturales, sociales y económicos que ha sufrido este país los últimos 40 años, ha sido reconocido a nivel internacional, y aunque no estoy muy de acuerdo con ciertas estéticas y ciertas tendencias políticas que él comparte, lo considero, no queda otra opción, como uno de los grandes autores españoles, heredero del cine de Berlanga, de Buñuel, de Víctor Erice, muy emocional, muy transgresor en su época, indudablemente pues un referente estético, si no ideológico, pero quizás estético, de lo que viene siendo la historia de este país los últimos 40 años. Y con el último rollo llegamos al final de este episodio 10 que hemos dedicado a la figura de Pedro Almodóvar. Gracias, como siempre, a Jurásico, a El Vigía, a Francisco Martínez Vegazo y a nuestra nueva incorporación, Javier Quirce, porque, como digo siempre, sin ellos, sin vosotros, este programa no sería posible. La semana que viene tenemos por delante un programa completamente especial dedicado a la Semana Santa. Será otro de nuestros programas especiales que sabemos que tanto os gustan, para el cual les he pedido a nuestros colaboradores que nos hablen de sus películas de Semana Santa, de sus películas épicas, de sus peplums favoritos. Todo ello será evidentemente la semana que viene, y hasta entonces recordaros la dirección de nuestra página web www.culturizacomopuedas2025.blogspot.com y la de nuestro correo electrónico culturizacomopuedas@gmail.com, en el que nos encantará recibir mensajes vuestros hablándonos de cine, de series o de lo que queráis. Nada más por el momento, os saludaré de nuevo en el episodio número 11, especial Semana Santa, y hasta entonces no olvidéis, por favor, culturizaros como podáis.